small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design man has inherited out of the dark mystery of time and space. Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Bueno, este fin de semana no, y ayer ya nos reintegramos. Simplemente decirles que estamos aquí en esta semana dedicada a Orson Welles, ustedes lo saben. Ayer conversábamos con Jaime Rosales acerca de el cine, las diferencias que puede haber entre el cine digital y el cine analógico, el cine de celuloide, el viejo cine. Obviamente hay también mixturas, hay gente que filma en celuloide y después digitaliza, en fin, hay una serie de cosas que Jaime Rosales nos indicaba ayer, reflexiones de él como director de cine, pero que tenían que ver con las implicancias, según él, y muy interesantes, estéticas y éticas de filmar en uno u otro formato. Obviamente tiene que ver todo esto con el tema de la digitalización, los recursos digitales y la capacidad que tiene uno a nivel de sacar fotos, ¿no? O sea, no es lo mismo sacar fotos con celuloide, como sacábamos antes, donde uno cuidaba cada cosa, que sacar con una cámara digital, donde realmente lo que se hace es sacar miles de fotos y después se guardan miles y después nunca se van a volver a ver. En fin, hay una serie de cosas que Jaime Rosales decía que lo digital es para lo que está ocurriendo, para el presente, y lo digital en cierta forma puede ser hasta democrático porque todos accedemos a él, y el celuloide es para lo que pasó enfrente a ese celuloide que dejó impregnada la presencia. Una de las series de reflexiones de este director, Jaime Rosales, que tuvimos aquí en La Máquina de Pensar. Quiero decirles, amigos, que tenemos ahí en control de emisiones a Jorge Pozzi preparándose ahí con la camiseta celeste, se vino todo ahí con el gorro, todo para ver cómo vamos a estar hoy, y tenemos al flaco Germán que también está hinchando por la selección. Aquí le doy la bienvenida para hablar de Orson Welles. La idea es hablar a 70 años del Ciudadanos, el futuro del cine, el presente del cine. Bueno, para abrir esta semana, digamos la parte dedicada a Orson Welles, le queremos dar la bienvenida a Amílcar Nochetti. ¿Cómo andas, Amílcar? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Amílcar, ustedes ya lo conocen, es un viejo conocido aquí de La Máquina de Pensar, es crítico del semanario Voces y aparte alguien que le interesa mucho el cine, reflexionar sobre el cine. Y bueno, la idea, Amílcar, es hablar de este hombre que fue como una tormenta, Orson Welles, ¿no? Porque hasta el día de hoy se están haciendo películas sobre las cosas que ocurrían, que había hecho él. Por ejemplo, hay dos películas, una sobre cómo se hizo El Ciudadano, una realización de HBO, ¿no? Que creo que se llama RKO 281, que es la filmación, todos los líos que hubo. Y hay otra película con Tim Robbins que nunca me acuerdo, pero se llama That's Our Crack o algo así. Abajo el telón, que es el Orson Welles cuando era joven y en el Teatro Mercury. Eso para indicar dos. Y hay una tercera que es notable, que estuvo candidata al Oscar, un documental que se llama La Batalla por el Ciudadano. Enfoca todo el problema que tiene que ver con Hearst. Que es la base de la película ficción RKO 281, ¿no? Ficcionan algo que ya estaba en el documental, que en documentales está muy interesante. Pero hay otros, después me estoy acordando de Tim Burton cuando hizo la película Ed Wood, mete un pequeño fragmento de el peor director de cine se encuentra con el mejor director de cine. Y los dos dicen que no tenemos plata, los productores nos hacen la vida imposible. Dice, a vos también, Orson, sí, a mí también pasa lo mismo. Bueno, a ver, Orson Welles. Como siempre pasa con los genios malditos. Se ha dicho tanta cosa de Orson Welles, él ha dicho tanta cosa de sí mismo incluso. Orson Welles es uno de los dos mayores mentirosos de la historia del cine. Lo supera solo Federico Fellini. Pero, o sea, cada cosa que diga Orson Welles hay que pasarla por varios tamices. Él todo lo poetiza, todo termina con una buena anécdota. Exacto, y además, como era un hombre realmente simpático en la conversación, no lo sería tanto en la intimidad, pero sí en la conversación, entonces todo caía espléndido. Yo creo que para definir a Orson Welles, para empezar esta semana, yo lo defino con una palabra siempre, que es renacentista. Orson Welles para mí es el prototipo de la mentalidad del renacentista y del hombre renacentista. Por dos razones fundamentales, pueden ser por muchas, se me ocurren dos fundamentales. Una, por esa cosa tan temprana que irrumpe en su vida.
Uno siempre recuerda en el Renacimiento los jóvenes que eran Masaccio, Rafael Sanzio, Leonardo a los 19 años ya pintaba mejor que su propio maestro, Miguel Ángel también, pese a que vive 90, ya es Miguel Ángel desde los 20. Con Orson Welles yo estaba mirando, y vos fijate, ¿no? Aunque suene leído esto, pero a los 6 años conocía a la perfección obras de Shakespeare. A los 6. Entre los 8 y los 10 años estudia ilusionismo y pintura. A los 11 años redacta un estudio sobre el Zaratustra de Nietzsche. 11 años. A los 14 funda una compañía de teatro juvenil. A los 15 pone en escena una obra compuesta por un montaje de 8 obras de Shakespeare y obtiene un premio en Chicago por una actuación en Julio César. A los 16 se va a Irlanda, miente, dice que es mayor de edad, se hace pasar por actor y logra el puesto. A los 18 hace una biografía sobre un héroe de la lucha norteamericana contra los esclavos, John Brown. A los 18. A los 19 es Mercutio en Romeo y Julieta y hace Chekhov. A los 20 se asocia con John Houseman y funda el Mercury Theatre. A los 21 comienza a actuar en la radio, como director y presentador de su propia audición. Y bueno, y como ya se sabe, a los 24 provoca un pánico gigantesco con la Guerra de los Mundos, los marcianos nos invaden, bla, bla, bla. Y también a los 24 hace un montaje de Macbeth hecho solo por actores negros y ambientado en el Caribe. Sí, para llegar a los 25 al Ciudadano. Quiero decir que antes de ir al Ciudadano, que vi fragmentos de ese montaje hecho en Harlem por el Mercury Theatre sobre Macbeth, pero todo con actores negros. Sí, sí. Estamos hablando como eran 60 actores, yo los vi, digamos. Sí, y el tema es la puesta de escena de Macbeth está vinculada con Haití y con el arte vudú. Entonces bailan como si estuvieran. Entonces es todo una movida impresionante que aparte tuvo una repercusión honda a nivel barrial, digamos, ¿no? O sea, de los connotados dirigentes de Harlem también. O sea, chocó con todo el mundo. Entonces estamos hablando con alguien que con 24 años estaba revolucionando totalmente el panorama de la cultura. Y al año siguiente revoluciona el cine. Pero antes de llegar al cine, por eso me parece un hombre renacentista. Porque los renacentistas no tenían límite. Nadie que se ponga un límite puede hacer los frescos de la Capilla Sistina. Eso es una tarea titánica. Es para alguien que se siente un titán. Esa era la cabeza del hombre del Renacimiento. Es la cabeza de Orson Welles. Y de alguna manera Orson forma parte de un quinteto en la historia del cine de realizadores que opinan que el cine es la suma de todas las artes y que de alguna manera también ellos eran renacentistas. Me refiero a Eisenstein, Kurosawa, Kubrick y Visconti. Junto con Orson Welles son los 5 realizadores que opinan que el cine es la suma de todas las artes. Ya ahí te está hablando de una cabeza universalista. Pero además la juventud que tenía cuando y aparte lo que decís fue de la idea del titán o de la ambición, porque uno plantea y le preguntan a él, él está siendo el tipo más interesante en teatro en Nueva York, pero al mismo tiempo llega a todo Estados Unidos gracias a la radio y tiene shows. Entonces, ¿cómo haces para hacer teatro y radio? Y hace creo que 2 obras al mismo tiempo. Entonces lo que plantea era que se le ocurrió a él atravesar la ciudad de Nueva York para ir de un lado al otro y viajaba en una ambulancia que contrató para precisamente salir de la radio, porque aparte en la radio... Y llegar a tiempo. Hay que decir que en la radio no solamente hacía su programa, sino que hacía radioteatros sobre adaptaciones de grandes obras literarias. Entonces, o sea, actuaba en la radio y actuaba en el teatro y todo eso al mismo tiempo. Y vos fíjate que si vos vas a un diccionario cualquiera, va a figurar como director, productor, guionista, actor y hasta montajista cuando lo dejaron, ¿no, verdad? Dentro de su carrera de cine, más todo lo que ha hecho en teatro y además esa pasión que tuvo toda la vida por el ilusionismo, que de alguna manera es la forma más artística de la mentira y que tiene muchísimo que ver con ese espíritu entre lúdico e infantil que nunca dejó de tener,
está. Y el misterio del arte, ¿no? Porque exacto. en F for Fake él termina en esa película, ese falso documental sobre un falsificador artístico. Sí. Él se da el lujo, digamos, de abrir la película, él haciendo un truco de magia. Un truco de magia. Vos sabés, yo no sé si tú viste esa película. Sí, sí. A mí me pasó algo muy curioso. Yo no la he visto nunca premeditadamente. Me acuerdo que llegué un día a mi casa, hace como 20 años, y iban 5 minutos, habían empezado a darla en una trasnoche en un canal de televisión abierto. Ajá. Y yo dije, esto tiene que ser una equivocación de alguien. Sí, ¿Quién puede se dar emborrachó. F for Fake? Claro, a las 12 de la noche un sábado. Pero bueno, la pude ver así, por supuesto, con las carencias que te implica eso, cortada con los reclames, doblada al español, pero bueno, la recuerdo muy vagamente. Entonces, hay un detalle también que no dijimos. Orson Welles aparte pintaba, le gustaba pintar, sí. Y él plantea que en la filmación del Proceso en París, él ayudó a la escenografía pintando, sí. Se levantaba más temprano y iba pintando. Sí. Y si a eso le agregas que le gustaban las mujeres bonitas, no sé de dónde sacaba tiempo. Sí, porque todo el mundo habla de Rita Hayworth, pero no hay que olvidar que antes de Rita Hayworth, por ejemplo, en la época del Ciudadano, él durante 4 años fue amante de una de las mujeres más bellas de la historia del cine, que hoy está olvidada en todos lados, menos en su país, obvio, en México no, que se llamaba Dolores del Río, que era mayor que él, le llevaba como 10 años, y era una belleza de 30 y pico de años, a mi gusto incluso más bella que Rita Hayworth. Pero, entonces, y un hombre que estaba en perpetua seducción de productores, y yo no sé aparte hay cómo hace esa gente detalle que se para da, hacer todo en 24 y horas. es la explicación, digamos, en ese, digamos, por un lado la ambición titánica, y después estar, digamos, en un momento justo, en el momento apropiado, porque es raro que una gran productora le dé la dirección y le dé toda la libertad que le dio para ser el Ciudadano a alguien que no había hecho prácticamente nada. Él dice que había filmado algo antes, pero a los 8 años. En cine no existía. Entonces, él en cine no existía. De hecho, tuvo que aprender, aparentemente estuvo viendo La Diligencia una y otra vez durante un mes o 2, todas las noches, para tratar de, obviamente con técnicos, preguntándole por qué hacen esto, y cómo se hace esto, y cómo se hace el techo, cómo se hace en fin. Él siempre habla de la deuda que tuvo de gratitud con John Ford por La Diligencia. Él en El Ciudadano le debe muchísimo a más gente que John Ford. Le debe también a Marcel Carné, que 2 años antes en Amanece había contado por primera vez una película con Jean Gabin y Arletty, Le Jour se lève, una obra maestra del cine. Había contado 2 años antes una historia empezando por el final y siendo un largo recuerdo hasta volver al final, hasta volver al comienzo, al final. Él de alguna manera eso lo lleva en El Ciudadano, lo quinta esencia, y lo lleva a un puzzle, ¿no, verdad? Pero además aprendió de todos los que lo rodearon. El Ciudadano, solamente una persona, mujer u hombre, no importa, en este caso fue mujer. Pauline Kael. Sí, Pauline Kael. Solamente alguien tan inteligente puede ser tan, y que me perdone la audiencia, cruel, tan estúpido. Pero fue muy cruel, digamos. Sí, digamos lo que ocurrió me da la impresión de que tenía un problema personal. Esas cosas se resuelven por problemas personales, ¿viste? De decir que El Ciudadano no es de Orson Welles. Ahí tiene que ver, digamos, en defensa de Pauline de Kael, de esta mujer, eso lo he escuchado yo en otra gente, en cineastas, que me dicen, no es posible que alguien que no haya hecho cine pueda ser El Ciudadano y cambiar absolutamente todo, y una obra tan extraordinaria. Se reunió de gente como Greg Toland, primera línea, todos que le hicieron la película, lo cual para mí no. Pero el tema es que hubo una gran crítica en los años 70 que escribió eso, y terminó por destrozarlo a Orson Welles, ¿no? De que Welles no había prácticamente dirigido El Ciudadano, había estado fuera. Pero ¿sabes lo que pasa, Pablo? Cuando y ahí voy a decir nosotros, cuando nosotros, los que miramos una obra, que no hacemos nada, pero que miramos y que hablamos sobre y opinamos, nos olvidamos que en realidad no hacemos nada, que somos unos consumidores de repente privilegiados, pero consumidores al fin, tenemos que tener un poco más de humildad. Cuando Pauline Kael, y como ella, Vincent Canby y algunos otros, en esos años, que además eran años muy revoltosos, la década del 60, todo el mundo revolucionaba todo,
cuando Pauline Kael se entera que empiezan a decir en todo el mundo que ella es la número 1 del mundo, como ahora sería Roger Ebert, por ejemplo, el problema con Pauline Kael es que se lo creyó. Y entonces entró a decir cualquier cosa y a atacar a cualquiera. Pauline Kael también tuvo un problema personal con David Lean, ¿tá? Y le deshizo la película La hija de Ryan, al punto de que es una película que hay que reverla hoy para darse cuenta lo loca que estaba Pauline Kael al decir que La hija de Ryan era una basura. ¿Tá? Con Orson Welles me parece que pasa lo mismo, y ahí entran ciertas animosidades personales que no sé cuáles serán, pero que debe haberlas tenido. También hay una paradoja o una contradicción, era que por un lado en Estados Unidos se considera El Ciudadano la mejor película de todos los tiempos, digamos, y por otro lado su director estaba exiliado y no hacía absolutamente nada. Totalmente. Entonces quizás ahí también estaba el tema de, bueno, en realidad él no la hizo, porque si no estaría haciendo películas. Estaría haciendo películas. Entonces digo, él no hizo más. Yo creo que lo que hay es un término medio. El término yo no puedo concebir que El Ciudadano no sea una película de Orson Welles. A mí no me importa si había hecho o no había hecho algo. Steven Soderbergh en el año 89 hace una notable película que se llama Sexo, Mentiras y Video. Tenía una edad similar a la de Orson Welles, tenía 26. Steven Soderbergh, a mi entender, nunca más hizo nada tan notable como Sexo, Mentiras y Video. Ahora, yo voy a descubrir que porque Sexo, Mentiras y Video tiene un guionista y tiene un fotógrafo que no es Soderbergh, ya no es de él. No. Se puede hacer algo importante de entrada. Ahí, Amílcar, yo creo que también está la lección de alguien que en otro momento te voy a invitar para hablar, porque no es ahora, de Homero Alsina Tevenet, que escribió mucho en contra de la idea de un cine de autor, de alguien que hace una sola película, y reivindicando una y otra vez que el cine es un juego colectivo, es un trabajo de equipo. Sobre todo en Hollywood. Y obviamente esto era en esta maquinaria de Hollywood, tenía un trabajo de equipo, y también hay que escuchar lo que decía Greg Toland, lo que decían los asistentes, digamos, y los técnicos. Sobre todo Toland, es casi coautor de la película. Bueno, Orson Welles dice un detalle no menor. Él fue el primer director de Hollywood, ¿no?, que puso al final dirigido y la dirección de fotografía al mismo nivel, tanto Orson Welles como Greg Toland. Greg Toland es un fotógrafo extraordinario de John Ford, de Viñas de Ira y de William Wyler. Pero lo que ellos dicen es que lo que le gustaba de Orson Welles es que decían, esto se puede hacer, entonces nadie le decía que era como un niño con un juguete y nadie le decía que no se podía hacer. Ellos intentaban hacerlo. Amílcar, después de la pausa, si te parece, continuamos hablando de Welles y de El Ciudadano. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, hablando con Amílcar Nochetti, con el crítico de cine, sobre Orson Welles. Estábamos hablando sobre El Ciudadano, bueno, una película... Sí, y la probable autoría de él. Yo te iba a decir cuando nos fuimos al corte que... yo no puedo negar la autoría de Orson Welles del Ciudadano. Eso no quiere decir, y yo estoy de acuerdo con Alsina Tevenet, yo no estoy muy de acuerdo con la teoría del autor, específicamente en Hollywood. Es distinto cuando se habla de cine europeo. Bergman es un autor, y las películas de Bergman son de Bergman, por más que tenga un notable fotógrafo durante toda su carrera. Pero toda la concepción de la película es de Bergman. Como pasa con Bergman, pasa con Kurosawa, con Visconti. Pero en Hollywood sí, en Hollywood es una corporación. Hollywood sí, un sistema como militarizado. Exacto, cada uno tiene su compartimento. Ahora, lo que no hay que olvidar, y que es lo que olvidó Pauline Kael, es que la RKO había hecho con Orson Welles algo que nunca antes ni después se hizo: darle la potestad total. Entonces, si a alguien aparte se la dio para 3 películas. Exacto. Eso es sorprendente, una locura, 3 películas. Una locura. En la RKO no sabían en la que se metían, dicho sea de paso. Pero, entonces, no podemos decir por un lado que Orson Welles tuvo todo y después decir que Orson Welles no hizo nada porque es parte de un sistema. No, porque en esa película el sistema no fue el de siempre. Claro. Ahora, decir que Orson Welles es el autor no significa que él haya sido un hombre orquesta. No, también hay que decir que él pudo hacer El Ciudadano, porque también tenía no solo un equipo de técnicos que lo ayudó, sino un equipo de actores que ya venían todos trabajados en el Mercury, ¿no? Entonces, como era tuya y mía. Exacto, ¿no? Todos los actores principales, incluido Joseph Cotten, que es el que hizo más larga carrera, debutaron en El Ciudadano en cine. Eran actores de teatro y funcionan espléndido en cine. Pero no hay que olvidar el aporte de Toland, el fotógrafo de Wyler y de Ford, que es casi un coautor de la película.
Toland fue la película en la que se sintió más a gusto. Toland era muy amigo de Wyler, hicieron 4 o 5 películas juntos, nada menos que Cumbres Borrascosas, Lo mejor de nuestra vida, por ejemplo, y no hizo La heredera porque se murió, pero ya iba a empezar a filmarla. Sin embargo, declaró siempre que Orson Welles y El Ciudadano fueron su experiencia predilecta, porque como Orson Welles era nuevo, él le proponía a Welles las cosas más descabelladas que Wyler le hubiera aceptado, pero Goldwyn, el productor, no. Y entonces Wyler no tenía más remedio que decirle no, achiquemos el pánico, como se dice ahora. Welles le decía que sí, y como la RKO le había dejado hacer lo que quisiera, todo lo que quiso hacer Toland se hizo. Los grandes picados, las sombras expresionistas en las paredes, todo eso es es por sugerencia de Toland y Welles, que era muy inquieto, acepta. En un momento parece que Orson Welles quería hacer un contrapicado, o sea, de la cámara en el piso, y le dijeron, no, las cámaras son demasiado grandes, no se pueden, bajan hasta determinado momento. Exacto. Entonces lo que planteó Orson Welles era, bueno, rompamos el piso y hagamos un agujero para que se pueda meter. Y lo hicieron, ¿no? Eso está en la película de RKO también, 281. Agarró un hacha y empezó a romper el piso. Si no se puede, si hay un límite técnico, rompamos, digamos, el escenario. Pero también en la película hay un señor muy importante que es Herman Mankiewicz, el hermano del director Joseph Mankiewicz, el de La Malvada. Herman Mankiewicz, no se puede negar que guionista. Hay cosas, claro, que hay cosas del guionista de guión que son de Mankiewicz y no de Welles. Eso sí. Lo hicieron entre los dos, pero por ejemplo, Mankiewicz era un asiduo concurrente a los fines de semana de Hearst en San Simeón. Era íntimo amigo de Marion Davies. Por Mankiewicz, él se entera del significado real de la palabra Rosebud. ¿Tá? El significado real que tenía para el propio Hearst, la palabra Rosebud. Se refería a los órganos sexuales de Marion Davies. ¿Tá? Eso no lo sabe Welles, eso se lo dice Mankiewicz. Y hay quien dice incluso, y no sería de extrañar, que la idea peregrina de filmar la película en puzzle también fue de Mankiewicz. Y Welles la adoptó, porque Welles lo que tenía era eso, era un hombre de imaginación. Aparentemente de Randolph Hearst también está el tema de que le gustaba hacer puzzle a la mujer, y hay otro detalle de que la gran chimenea, que uno entra, casi una persona entra. Entonces, entra para... Hearst cuando vio eso, la mujer haciendo puzzle, y él en la chimenea al lado, dice, esto me están tomando el pelo. Incluso la película se inicia con la muerte de Charles Foster Kane, y inmediatamente viene una larga secuencia de 10 minutos, que es un documental falso. Y si vos ves la carrera que presenta de Kane, es la carrera de Hearst. Empezando por todo el tema de Cuba, y sus patrocinios con Theodore Roosevelt. Entonces, y ahí tiene que ver aparentemente el trabajo que hacía Orson Welles en la radio, en el noticiero, y tratando de levantarla. Y entonces lo que hace es construir un falso noticiero de 10 minutos que hace lo que le da una fuerza y una agilidad, porque te voy a dar un montón de datos rápidamente para que sepas de qué estamos hablando. Exacto, y lo hace en el año 41, 40 años antes que Woody Allen hiciera Selig. Exacto. Porque él lo que hace es sacar imágenes documentales reales de la RKO, de News of the Day o de News of the World. Él le pone otro, La Marcha del Tiempo, algo así. Y en algunos se mete él. Que es lo que hizo Woody en Selig. Por eso está al lado de Hitler en un momento, por ejemplo. Pero lo hace en el año 41. Eso lo transforma en uno de los dos mayores revolucionarios para mí de la historia del cine. El otro es Eisenstein. El Ciudadano para mí es una de las dos películas más revolucionarias de la historia. Potemkin es la otra. Y yo me parece que ahí está el verdadero mérito que hay que sacarle al Ciudadano. No hay que olvidar también que entre los montajistas estuvieron Robert Wise y Mark Robson, dos futuros directores, que no fueron una maravilla, pero fueron buenos directores, y que estaba el gran músico Bernard Herrmann, que después fue muy exitoso con Hitchcock. O sea que estamos hablando de un gran Dream Team. Claro. Y un detalle que me doy cuenta ahora, que la última película, digamos, terminada de él, F for Fake,
es precisamente un falso documental. Un falso documental. O sea, comenzó con un falso documental Sí. que es una gran novedad en El Ciudadano Kane, Claro, y termina con un falso documental sobre el arte. sobre un falso mago. Sí, es un falsificador de Un arte. falsificador, perdón, sí. Entonces, yo me parece que al ciudadano hay algo que le hace muy mal desde hace muchos años, y que es, desde hace 50 años, y que es el famoso mote de que es la mejor película de la historia del cine. Uh-huh. A mí me parece francamente irrespetuoso andar hablando de la mejor, en lo que sea. Es como cuando dicen que Gardel canta cada día mejor. A mí Gardel me gusta mucho, pero decir eso implica que todos los que vienen después no hacen nada bien. No es así. ¿Cómo decir que El Ciudadano es mejor que la mejor película de Bergman? Me parece tonto. Pero lo planteas sí se puede decir, entre las 10 primeras, ¿no? O sea, sí se puede decir que está entre las 10 o 15 primeras. Eso sí, ni que hablar. Lo que sí... ¿Por qué digo que le hace mal? Porque pasa lo que me pasa siempre que veo o que presento o que comento El Ciudadano con muchachada joven. Cuando ven El Ciudadano me dicen, pero Amílcar, está bien, es muy buena, pero ya lo vimos 1000 veces. ¿Cuándo lo vieron? Después. Claro, lo vimos en Pulp Fiction de Tarantino. Después. La importancia para ver El Ciudadano con los ojos que hay que verlo, hay que situarse en el año 41. Es una película total y absolutamente revolucionaria, como lo fue en el 25 Potemkin. Películas que van contra las normas, contra la regla estética, contra la regla narrativa. Límites como por ejemplo esto, una cámara que empieza en el techo y va a una claraboya y entra a través de la claraboya. Esto que después lo hemos visto hasta el hartazgo, donde la cámara puede entrar a cualquier lado. En ese momento era todo un problema. En eso era cómo haces para atravesar el vidrio y que aparte el espectador no suspenda, digamos, no se la crea, digamos, siga adentro de la película y no diga, ¿qué pasó? Sí, exacto. No hay que olvidar que tanto El Ciudadano como Soberbia, que es la que después hizo y se la destrozaron, son las dos primeras películas que se filman en Hollywood en estudios con techo. Los estudios tenían paredes, tenían cosas, tenían techos móviles, y normalmente siempre que podían filmaban sin el techo. Claro, porque ahí ponen las luces y una gran iluminación, entonces es mejor que no haya el techo y en esos paneos y que haya grandes focos, ¿no? Y en esos paneos que decís tú, que van de techo a suelo, de suelo a techo, necesita el techo. Claro, por eso dice que también y eso cambia la técnica totalmente. Se basó un poco también en la diligencia, que obviamente como van adentro de una diligencia se ve muchas veces el techo, cosa que si no en ninguna película de la época se veía el techo. No se veía jamás. Entonces, hay toda una revolución, y para colmo, ese gran problema que viene con Hearst, que se siente totalmente aludido, y no era para menos. Kane es Hearst, nadie lo puede negar. Sí. Y aparte lo que ocurrió fue agarrar, en realidad Orson Welles atacó, porque en realidad lo atacó, lo tocó a un gran potentado, pero aparte de medios de comunicación, pero que estaba en decadencia. Sí. Yo creo que creía que el León no estaba ya muy viejo. El problema es que el León viejo y todo tenía un gran poder. Tenía un gran poder y le liquida la película. Estuvo a punto de quemarla. Película estuvo a punto de ser quemada y una votación reñida, al final, se salva, ¿no? Pero si no, no se lo hubiera visto nadie. Es una de las dos películas en la historia de Hollywood, es una de las dos únicas películas en las que alguien propuso comprar los negativos para quemarlos. Claro. La otra fue 48 años después, en el año 89, cuando el Vaticano quiso comprar La Última Tentación de Cristo de Scorsese para quemarla. También, y por supuesto en Hollywood le dijeron no. Mira, Claro. No. Pero... Está muy buena la salvedad que haces, quiero decir dos cosas. Uno, con el blog de La Máquina de Pensar, si ustedes van cliquean sobre la cara de Orson Welles, van a ir a Visiones, el blog de Andrés Capelán, donde se habla precisamente de Ciudadano Kane, y digamos, para aquellos que no la conocen, pues nos da una serie de enmarca, digamos, esta película, que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero por otro, me parece muy apropiado lo que está diciendo, de no inflarla de más esa película, porque si no uno cuando la ve la primera vez dice, pero esto tanto me han hablado, y no da para tanto. Sucede siempre. Y no necesita inflarse la película. Sí. No necesita inflarse. Por sí misma sobrevive. Pero Hearst posibilitó que de los 9 Oscars a los que compitiera,
solamente le dieran uno, y que en realidad es medio, porque la mitad es para Mankiewicz, ¿no? Y según Orson Welles le estropeó también el mito que él quería de ser alguien como Hitchcock, que nunca había recibido un Oscar, porque en el caso de él, por lo menos, medio Oscar recibido. Sí. Amílcar, si te parece, después de la pausa continuamos hablando ya no del Ciudadano, sino del resto de la obra de este hombre llamado Orson Welles. Continuamos aquí con Amílcar Nochetti hablando en este último bloque de Orson Welles. Hay que decir que nos vamos del aire y estamos en la pausa y continuamos hablando de Orson Welles y haciendo anécdotas. Yo te contaba simplemente para decirle a los amigos que Orson Welles fue uno de los primeros ya en el Ciudadano que venía del teatro y que se atrevió a hacer que los actores, los personajes al hablar, se pisaran uno al otro. O sea, yo hablo y vos empezás a hablar antes de que yo termine, y yo te contrarreplico antes de que vos termines, para que pudiera ser más real, porque el cine hasta ese momento uno hablaba como en el teatro, y el otro escuchaba. Entonces te doy un pie, vos hablás. Entonces la idea de pisarse y estar hablando uno arriba del otro, primero acelera, que el cine de Orson Welles siempre está o muchas veces está acelerado en información, te va dando mucha información rápido, y por otro lado te da esa idea de como de agobio, de velocidad. Y además es muy natural, porque es tan desordenado como las conversaciones habituales. Y algo que hizo Woody Allen. Exactamente. Después, ¿no? Como decías que Woody Allen es un poco casi la marca de fábrica, sí, Woody Allen. Y bueno, y el Ciudadano posibilita que a él en ese momento quedara en capilla, porque lo del Ciudadano, mejor película de la historia, es a partir del año 50 y por los franceses, no por Hollywood ni en el 41. Entonces queda en capilla y la RKO le da permiso para que haga las otras películas que tenía que hacer, pero ya le saca una facultad. La facultad de obrar a su antojo respecto al montaje se la saca. Y ahí es que surge la película Soberbia, de Magnificent Ambersons, que está basada en una novela de Booth Tarkington, y que según Orson Welles, declaraciones, textual te lo leo, Soberbia pudo ser mejor que El Ciudadano. Le dediqué 6 meses, pero no me responsabilizo de ella, porque lo fundamental era el montaje y el corte, y eso no lo hice yo. Quizás lo hizo el cocinero, el chofer o el lechero, pero yo no. Eso lo dijo en Montevideo en el año 1952, cuando estuvo de visita. ¿Estuvo de visita a Orson Welles, pero que para el Festival de Punta del Este? ¿No? Supongo que sí, porque en 1952, pero él lo dijo acá, en Montevideo, en una radio. Y claro, él había hecho una película de 2 horas 15 minutos. Y la película que queda, la película con 2 horas 15, la vieron unos privilegiados, como hacían siempre en Hollywood, las premiers esas, y como la reacción del público fue tan pero tan negativa, sin pedirle permiso, él estaba filmando unas cosas en Brasil, le dijeron a Robert Wise, que había sido montajista de él en El Ciudadano, que tenía que achicar. Y Robert Wise, siguiendo las indicaciones, algo que de alguna manera dejó una rispidez para toda la vida entre Wise y Orson Welles, y Wise pidió disculpas 7.000 veces, y Orson Welles lo disculpó 7.000 veces, y nadie se lo creyó, no, claro, digo, la deja en 90 minutos, le quita 45 minutos. Es un tercio prácticamente. Pese a ello, vos ves la película hoy, es una gran película. ¿Cómo sería? Son esas cosas que nunca vamos a ver. ¿Cómo sería Las Puertas del Cielo de Michael Cimino con sus 4 horas? Porque con 2 horas y cuarto está muy fragmentada, pero tiene momentos de gran poderío. Acá también. Es una muy buena película, no, pero claro, no da para decir que es mejor que El Ciudadano, ¿no, verdad? Eso inaugura un periodo bastante negro en la carrera de Welles, que después tiene que andar pidiendo disculpas, lo sacan del proyecto de Brasil. Él había empezado a filmar algunas cosas de la película Journey into Fear, que acá se llama Viaje al Miedo, y termina actuando junto con Joseph Cotten, pero el director oficial termina siendo Norman Foster. Y después, 2 años más tarde, le dan a dirigir una película de encargo en la que él hace de nazi refugiado en un pueblito norteamericano, con Loretta Young, el protagonista es Edward Robinson, que como siempre está muy bien. The Stranger, el extraño, el extranjero. Es una película totalmente menor. Que tiene alguna cosa de Welles, pero prácticamente nada. Recién nos encontramos con Welles cuando aborda la serie negra, y ese es todo un tema de Welles. Welles aborda la serie negra de una manera muy particular siempre, el thriller, digamos.
La Dama de Shanghái en el año 47, Raíces en el Fango en el año 55, Set de Mal en el 51. Son películas negras. Es Mr. Arcade, no Confidencia del Report. Sí, sí, tiene 80 títulos. Acá fue Raíces en el Fango. Son películas negras que están dentro de los cánones del género, pero que al igual que haría también con Shakespeare y con otra cosa, él hace lo que quiere. Él tenía una cosa mágica. Él agarraba la serie negra, agarraba a Shakespeare, agarró a Kafka, y él hacía serie negra, hacía Shakespeare, hacía Kafka, y no respetaba nada, ni a Shakespeare, ni a Kafka, ni a la serie negra. Pero vos estabas viendo, y era eso. Vos no podés decir que La Dama de Shanghái o Set de Mal, yo Raíces en el Fango la tengo muy olvidada, pero La Dama de Shanghái o Set de Mal no sean serie negra. Lo son. Sin duda, y no. sin duda. Son películas de Wells. Sobre todo Set de Mal, que está considerada una gran película, pero también que fue muy cortada. Hasta los 70 no se pudo ver con el largometraje. Con Set de Mal hay una anécdota que vale la pena. En lugar de hablar de Set de Mal, que tengo entendido que van a hablar específicamente mañana pasado, sí voy a contar una anécdota que de repente la persona que venga no la dice, porque va a hablar más. Set de Mal es la consecuencia de un enorme malentendido. El productor Albert Suchsmith, que era un productor de Suchsmith con Z, que era un productor de cuarta, cuyas películas iban en las matinés de cuarta de salas de cuarta, se le ocurre un argumentito de cuarta, que es la base de lo que después fue Set de Mal. Y como sabía que tenía que poner algo que llamara la atención, y sabía que Orson Welles andaba siempre necesitado de plata, a esas alturas, en el 58, quería ser Don Quijote, y nadie le daba un mango, lo llama y le dice si no quisiera hacer el villano de su película. Orson Welles le acepta leer el libreto, lee, se da cuenta de que es una película de cuarta, como tantas que hizo, ¿tá? Y le dice que sí, y le pregunta quién iba a trabajar. Y Suchsmith no le entiende comunicaciones telefónicas, no le entiende que le está preguntando quién va a actuar, le entiende que le está preguntando con quién le gustaría actuar. Y él le dice, me encantaría Charlton Heston. Wells escucha a Charlton Heston y automáticamente dice sí. Perfecto. Suchsmith, que quería a Heston, dice, no hay peor gestión que la que no se realiza. Voy a llamar a Heston para ofrecerle esto y voy a soportar que me diga que no. Cuando lo llama, Charlton Heston le pregunta, ¿y quiénes van a actuar en esto? Y él le dice, Orson Welles. Y Charlton Heston entiende que la película va a ser dirigida por Orson Welles. Y le contesta, si dirige Orson, cuente conmigo. Cuando Suchsmith escucha, si dirige Orson, cuente conmigo, llama de nuevo a Orson y le propone dirigir la película, y Orson le dice que sí, si le deja cambiar el libreto a su gusto, y convierte un personaje anodino, que era el del policía corrupto, en un monstruo gigantesco como los que hacía él, pero además dándole pie a Charlton Heston para que siempre siga siendo el protagonista. Igual oficial hubo de la película. Hubo lío en la película, por Charlton Heston en algún momento dijo que su personaje estaba siendo relegado y en realidad sí, lo tiraron así. El personaje de Charlton Heston es totalmente lavado, es lamentable, plano, y frente a otros personajes complejos como el de Akin Tamirov, por ejemplo, que es una maqueta brutal, o Marlene Dietrich, o 10 minutos, en fin, o Dennis Weaver también, que trabaja en exacto, sí, es verdad. Dennis Weaver, que hace un papel ahí que siempre pensé yo que es igual, muy similar a que haría después en Psicosis Norman Bates, ¿no? Como es Anthony Perkins, en fin. Entonces, son tanto Set de Mal como La Dama de Shanghái, y también Raíces en el Fango, son películas en las que están presentes todos los caracteres del thriller. Está la violencia, está el sadismo imprevisto, están los dobleces morales, la corrupción, ¿no verdad? Casos patológicos, pero Wells transforma eso y en base a su técnica muy depurada hace que todo sea magnificado. Todo eso que en la serie negra es natural, él lo magnifica en sus películas. Lo magnifica en La Dama de Shanghái, en ese espectacular final con los espejos que Woody Allen después homenajeó en Un misterioso asesinato en Manhattan,
y en ese plano secuencia de 8 minutos con los que se abre Set de Mal, ¿no, verdad? Eso ya va más allá de la serie negra. Ahí hay un gran director de cine en plena posesión de sus medios artísticos, ¿no, verdad? Y hay coherencia. La coherencia la da la propia ambigüedad, no solo de los personajes, que eso sí es de la serie negra, sobre todo de los personajes femeninos, que eso funciona muy bien en La Dama de Shanghái. Claro. Pero la ambigüedad a todo nivel. En la ambigüedad de los personajes femeninos, que es típica de las novelas de Marlowe o de Sam Spade, él la lleva a todo lo demás. Pero aparte, ¿no te parece también que él potencia mucho los caracteres, los personajes? Sí. Son todos exageradamente malos, exageradamente, y eso no es también una técnica de shakespeariana también, ¿no? Sí, o sea, un especialista en Shakespeare, o sea, de llegarle a la gente diciendo, mira, este es el malo, notelo, mira, este es Yago, este es no sé qué, y esto es neto, rápidamente. Sí, Vos tenés que darte cuenta quiénes son cada quien. Sí. Y por ese camino llegamos a la otra gran vertiente de la obra en cine de Welles, que es Shakespeare. Orson Welles es la antítesis de Laurence Olivier. Ambos dirigen a Shakespeare una y otra vez en cine. Olivier en Enrique V, en Hamlet y en Ricardo III, y Welles en Macbeth, Otelo y Campanadas a Medianoche, que es un collage sobre el personaje de Falstaff, que está fundamentalmente basado en Enrique IV, pero que toma cosas de Enrique V, de las Alegres Comadres de Windsor, e incluso de un fragmentito de Enrique VI. Y que para mí es la mayor cumbre shakespeariana de Orson Welles. Con Shakespeare también pasa lo mismo. Welles se halla en las antípodas porque Olivier hace cine respetando a Shakespeare. Y hace Shakespeare. Orson Welles hace cine no respetando a Shakespeare, pero siendo shakespeariano igual. Claro. Logra resultados cinematográficos brillantes. Una película como Campanadas a Medianoche, por ejemplo, que tiene que terminar con una batalla, él no tenía un mango, es una producción española, de gente muy honesta y muy loable, que dijeron, Orson Welles, vamos a darle plata. Y le dieron apenas lo necesario. Y él lo que hizo fue filmar 45 veces a los mismos 10 o 12 extras para hacer que es un ejército. Ese tipo de cosa era muy imaginativo. En Otelo dicen que, por ejemplo, Otelo, con el cual es una película redonda, la acabo de ver hoy, me pareció redonda. Y le llevó 4 años filmarla. Y le llevó 4 años, tenía que juntar a los actores que estaban actuando en otros momentos, y tenía que juntar a los actores con el técnico de fotografía y con el de vestuario. Dice que hubo una escena, dice él, porque yo no sé, la vi hoy, está extraordinaria, en el cual juntó a los actores, pero no llegaba tarde el vestuario, llegaba el otro día y tenía que filmar. Entonces se le ocurrió que esa escena transcurriera en los baños turcos. Exacto. Donde está todo el mundo desnudo, de la cintura para arriba, entonces no hay vestuario, y una toallita, y bueno, vamos y hacemos toda la escena de un asesinato, y una escena muy larga que está aparte en Chipre, digamos, en el norte de África, algo así, está espectacular. Es que cuando te ponen prohibiciones, ya sea por dictaduras como sucedió acá en el canto popular, o con Orson Welles porque nadie le daba plata, pasa eso, te activa la imaginación, y siempre que hay, cosas insolubles, siempre se encuentran soluciones. Eso es típico del teatro. Siempre se encuentran. Claro, eso sí, esa repentización del teatro. Ahí sale tu creatividad y tenés que salir de ello. Y lo mismo le sucedió con El Proceso de Kafka, que es una película absolutamente kafkiana, que no respeta a Kafka, porque el personaje de Joseph K., que hace Anthony Perkins, por más que es muy kafkiano, parece salido de la Guerra Fría. Ahí falta que levanten el muro de Berlín, y es esa la sensación que te da. Incluso termina con una suerte de pequeña bomba atómica. Hay una cuestión sobre él dice que tenía que ver referencias al nazismo, pero también al comunismo, a los totalitarismos, ¿no? Entonces incluso las habitaciones